Buenas noches, amigos cinéfilos. Seguro recuerdas que la semana pasada dedicamos nuestro programa a la participación de Ediciones ICAI en la Feria Internacional del Libro y que además tuvimos la dicha de recibir en el espacio de la entrevista a nuestro crítico de plantilla, Joel del Río. Pues esta noche, Martica tendrá el placer de entrevistar a otro autor que ha visto una de sus obras editada en la feria y que además es el presidente del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Por ambas razones, un gusto recibirlo. Los dejo con Martica para que se los presenten. Muy buenas noches, tengan todos mis amigos de Te Invito al Cine. Bienvenidos a este momento de la entrevista. Y el invitado de hoy siempre es motivo de privilegio y también de alegría de poder conversar con él, de presentarles y de compartir nuestra conversación con ustedes. Bienvenido y buenas noches, Iván Giroud. Gracias, María. Iván Giroud lleva casi 40 años trabajando para el cine cubano, trabajando en el ICAI, 30 y tantos años como director o al frente de importantes responsabilidades relacionadas con el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Hoy es el presidente de este evento cultural, uno de los más importantes de nuestro país. E Iván ha tenido la deferencia de venir con nosotros al programa para hablarnos sobre un libro que tiene un título que invita a buscarlo, a leerlo y a sumergirse en él todo lo que uno pueda. Nada más y nada menos que La historia en un sobre amarillo. Lo tengo aquí. La historia en un sobre amarillo es una publicación, El cine en Cuba, 1948-1964. Y sobre este libro, que tuvo una presentación importantísima durante la última edición del festival, también en la recién concluida Feria Internacional del Libro, y Iván viene a darnos noticias sobre todo lo que ha acontecido y también sobre la génesis, sobre el origen de este libro, de esta idea y de todo el trabajo que representa esto que tenemos hoy aquí. Entonces, Iván, la bienvenida otra vez y mi pregunta es, la historia en un sobre amarillo. Dinos por qué. Bueno, eso tiene un título un poco como de novela policíaca, ¿no? Sí, en eso mismo estaba pensando realmente. Y no es por gusto tampoco, porque fue algo que yo descubrí y Alfredo Guevara me había entregado en 2007, un disco, un CD, que no tenía identificación, en un sobre amarillo. Y me dijo, escucha este disco y mira a ver qué es lo que tiene. Era el momento que él estaba preparando todos los libros que hizo en la última década. Sabes que él estuvo sacando sus archivos, revisando papeles. Y claro, él también tenía una característica, que él hacía 25 copias de cada documento y a veces no sabía y las guardaba en gavetas por aquí y después él mismo ni las encontraba. Entonces, bueno, para mí me pareció eso una cosa muy normal. Me llevé el disco a la casa, lo empecé a escuchar y cuando lo escucho me doy cuenta que lo que estoy escuchando es algo familiar.
algo que conozco. Entonces fui a buscar los dos libros que habían publicado antes y ahí encontré. Estuve viendo 15, 20 minutos y era exactamente lo que estaba en el libro. Entonces, lo llamé por teléfono y le dije, Alfredo, el disco que me dio hoy por la mañana está en el libro Tiempo de Fundación, tiene este título, pam, pam. Pasó el tiempo, el águila por el mar, como dicen. Sí, señor. Y llegado, creo que fue 2015, 2016, ahora no preciso. Sabes que la información que uno tiene en disco, inclusive las grabaciones de música en esos discos, muchas veces cuando uno va a volver han desaparecido, ¿no? Entonces yo decidí digitalizarlos todos y ponerlas en mi computadora. Y empecé todas las cosas que tenía, archivos de discos con fotos, con material, etcétera. Empecé a hacer ese trabajo creo que debe haber sido en unas vacaciones, ahora no recuerdo. Y ahí descubro, es que de pronto me doy cuenta que el archivo era mucho más, era un archivo de 2 horas o 2 horas y media. Entonces digo, esto no puede ser lo que estaba en el libro, que tenía, no sé, 30, 35 páginas cuando más. Y ahí empecé a escuchar a partir de un punto, porque me acordaba de todo de todo lo que había sucedido. Y ahí descubro que hay una gran parte, hay 2/3 de esa grabación que eran inéditos, que me parecían de una importancia capital. Y ahí digo, bueno, esto no me puedo quedar yo con esto es algo que debo compartir, por la información de la historia. Tiene un fragmento larguísimo de cómo se crea el ICAI, de todas las dificultades que tuvo en ese proceso tan complejo que es los primeros meses, sobre todo, del triunfo de la revolución. Entonces, bueno, esto tengo que compartirlo. Y ahí, con mucho tiempo, leyéndolo también lo mando a transcribir, lo tengo en papel, empiezo a estudiarlo y me doy cuenta que así como estaba era imposible publicar si no se hacían antecedentes, si no se hacían explicaciones de quién eran los personajes que se mencionaban. Porque probablemente para personas que han estado vinculadas al ICAI de una manera u otra, había ciertas claves que podías entender, claves que podías entender, pero para un público que no tenía un vínculo, necesariamente había que hacer ese trabajo. Y entonces esa historia que está ahí grabada se conecta con otros sucesos de la época, porque es una reunión que está ocurriendo 2 días después. O sea, la grabación es una reunión que está ocurriendo 2 días después de que terminan las jornadas que se hacen en la Biblioteca Nacional, que lo provoca el incidente de la censura de PM y que culmina con el discurso de Fidel conocido como Palabras a los Intelectuales. Palabras a los Intelectuales. Quiere decir que esa reunión que acaba de ocurrir también estaba gravitando de alguna manera en esa grabación en algunos momentos. Era un contexto muy difícil. Delicado. Muy delicado. Muy delicado. Porque ya también empezaban ciertas tendencias a tratar de predominar y tomar el control. El sectarismo, que un año después, no ni un año, poco tiempo después Fidel lo denuncia, ya tenía ahí sus raíces, ¿no? Ya estaba ahí sembrado, de alguna manera. Y ese fue el proceso, llevó varios años. ¿Cuánto tiempo concretamente, Iván? Yo lo decía el día de la presentación, el libro, yo debo haber empezado a trabajarlo entre 2016 y 2017, y claro, hasta ahora. La época de la pandemia al final fue un impulso, pero también, bueno, por la responsabilidad que tengo en el festival, hay una parte del año que yo no me puedo dedicar a otra cosa. Por supuesto. Pero yo creo que es el tiempo que aunque uno no tuviera la responsabilidad del festival, era un libro que merecía un poco de reposo, no precipitarse, matizarlo. Yo también contrasto con amigos, le paso los borradores, escucho observaciones, porque son libros delicados y hay que cuidar mucho que uno emita algún tipo de juicio que no esté bien calibrado. Uno está manejando elementos de la historia. Entonces... Elementos de la historia que además son confesiones de Alfredo, son reflexiones de Alfredo Guevara, claro, que fue artífice de muchos de estos fenómenos que estaban ocurriendo en el momento que se registra aquí en el libro. Iván, en todo este proceso de investigación, de lectura, de trabajo, has utilizado una palabra justa para decir...
en qué consistía poner en blanco y negro todo ese momento tan delicado, tan puntual, que es calibrar cuánto se decía, cuánto iba a quedar después aquí. ¿Qué te deja personalmente, además de tus años de trabajo, de tu compromiso, porque esto es un libro de compromisos, de responsabilidad, ¿qué te deja personalmente el trabajo? Bueno, la reacción del libro ha sido súper satisfactoria, más de lo que yo esperaba. ¿Por qué? No te dije ahorita, el libro, mucha gente se puede sorprender, bueno, pero ¿por qué? Si es una reunión que está pasando en el año 61, el libro arranca en el año 48, o comienza, tiene una raíz en el año 48. Y eso sí lo voy a explicar muy breve, porque explica un poco el concepto del libro. Para mí, la historia del ICAI, aunque comience en su fundación, no se puede explicar sin los antecedentes previos a la revolución. Claro, por Quiere supuesto. decir, sin la sociedad cultural de nuestro tiempo, sin el Cineclub de La Habana y sin las contradicciones que después llegan a un punto, a un clímax en el año 61, pero que ya estaban expuestas o manifiestas, mejor dicho, claro, desde antes de la revolución. Entonces, de ahí es que yo empiezo a tejer esa historia para que visualizar que no es algo que se produce instantáneo, que es algo que venía ya navegando, ¿no? Al paso del tiempo. Y respondiendo más a lo que me preguntabas ahora, creo que el libro para mí ha sido muy satisfactorio. A la vez para mí también es un compromiso de seguir. No voy a dedicarme todo lo que me queda a estar haciendo libros de este carácter, pero es un estímulo también y sobre todo con las críticas, con los análisis que se han hecho sobre el libro, las opiniones, para tenerlos en cuenta para próximos proyectos, ¿no? Eso es fundamental. Para próximos proyectos e incluso para ciertos enfoques de todos aquellos especialistas que reflexionan, que hacen crítica, que hacen un trabajo profesional en función de analizar la historia del cine cubano, yo me imagino que es un texto que arrojará muchas luces y que también incluso cambie horizontes y perspectivas en la manera de ver. Claro, es que la historia pre-ICAI, o sea, del cine cubano, no está. Quiere decir, se han hecho libros como ese gran trabajo que ha hecho Luciano, pero desde el punto de vista de de cómo se relaciona la política y cómo se relaciona la política y la cultura y el cine, bueno, eso realmente yo creo que es un camino que a partir de este libro mucha gente se va a interesar a estudiar desde esa perspectiva, ¿no? Porque Desde hay muchas esa cosas perspectiva. para explorar por ahí. A mí me gustaría que me dijeras, porque bueno, ya el libro ha tenido presentaciones especiales, estuvo en la feria y tienes que haber tenido un retorno, un rebote de referencias. Estoy pensando en colegas del ICAI, en personas que conocen la historia, que probablemente compartieron con Iván mucho de lo que después está aquí en este libro, pero también de ese público que ha empezado a leer y que se sorprende o no, que está de acuerdo o no. Y me gustaría saber qué ha pasado contigo como autor, después que ya esto ha visto la luz. Bueno, yo creo que el libro ha tenido... De verdad, ha tenido como 4 o 5 críticas, todas excelentes. He tenido muchos rebotes de compañeros del ICAI, de gente que se ha dedicado toda la vida a trabajar, pero he tenido algo mucho más allá del ICAI. Quiere decir, he tenido la respuesta de otros intelectuales de otras disciplinas que trabajan en otras áreas. Realmente eso es una de las cosas que más me satisface, porque intelectuales que trabajan en otras disciplinas, otros temas, se interesan también en el cine cubano, visto desde este ángulo. Desde la historia, la política, la cultura y la política. Claro, y entonces he tenido realmente casi más
El libro ha tenido casi más repercusión en personas no del ámbito específicamente de nosotros, sino más allá. Interesante, ¿no? Sí, sí. Ha sido una experiencia que yo... Bueno, dice Iván que no intenta seguir escribiendo libros sin parar, pero sí darle cierta continuidad a la revisión histórica de otros documentos que pueden seguir arrojando luces a la historia de un fenómeno como la fundación, la creación del ICAI, del cine cubano y todo lo que eso ha significado hasta hoy. ¿Hay algún proyecto nuevo? ¿Estás sumergido en Sí, estoy algo? trabajando en un proyecto ahora que lo estoy haciendo con Manolito Pérez. Es un proyecto sobre Alicia en el pueblo de las maravillas, la película de Daniel Díaz Torres. Qué bien, qué bueno. Que claro, es como pasa un poco, que no es la película solo, es toda la época, es todo Claro. el contexto, es todo lo que está sucediendo un poco. Y es un libro que se va a basar fundamentalmente, la estructura del libro está pensada con documentos originales, con cartas, transcripciones de reuniones, de manera que tampoco, que sean los documentos, que sean esas voces las que vayan relatando y que puedan dimensionar la complejidad de una película que se vio inmersa en una situación que la superó. Que desgraciadamente hoy en día todavía no es vista, está estigmatizada, está oculta. Y que no es el objetivo del libro. El objetivo del libro es revisar a la luz de los claro, años, es un poco eso de dar, no es escribir un libro desde hoy, quiere decir, es un libro que se está escribiendo hoy, pero con la voz y los documentos del momento. Quiere decir, no es hacer una mirada desde hoy, que todo resulta más fácil, ni un análisis de lo que sucedió, ni nada, sencillamente. Ni un cuestionamiento. Ni un cuestionamiento, es realmente estudiar esa época, que fue una época súper interesante, la década de los 80, y que, bueno, que Alicia como que cierra un poco ese periodo. Ese periodo. Iván, ahora mismo, ¿dónde se puede conseguir? ¿Está bueno, en me han dicho porque yo sé que a partir de ahora, desde aquí, desde el programa... Sí, están preparando una nueva tirada, porque creo que la que se presentó... Que se agotó. Claro, sabes que los problemas que hay ahora con el papel, y yo creo que lo que está haciendo es correcto, quiere decir, se van imprimiendo libros de acuerdo a la demanda. A las demandas. Claro. Sí, normalmente es una práctica que se está haciendo no solamente aquí, en el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. Ahora, evidentemente, hay personas interesadas y se va a hacer las impresiones ahí se hacen muy rápido, quiero decir, no es una nueva edición, es la misma edición, solamente se imprimen más ejemplares porque hay una demanda. Esto es Ediciones ICAI y sí, es un libro que hizo primero la editora de la Casa del Festival, porque yo me quería sentir más cómodo, no presionar al área de publicación de edición de ICAI que tiene tanto trabajo y una vez terminado yo le pedí al presidente del ICAI y a la editorial que a mí me gustaría que un libro que está contando la historia del ICAI tuviera el sello de edición de ICAI. Fuera que edición de ICAI como que arropara ese libro. Y por eso es una coedición. Muy bien, yo desde la más profunda admiración, el cariño personal de tantos años y el respeto por el trabajo de Iván, dedicado al cine cubano, al cine latinoamericano, al festival, al ICAI, y a este trabajo que nos revela de verdad un ser humano que nos sorprende. Yo de verdad agradezco mucho que hayas venido aquí, agradezco mucho este trabajo y estoy segura que todos los lectores, todos los cubanos y en todas las latitudes donde esté este libro, pues de verdad va a ser algo bien importante para mirar con justeza todo un periodo de nuestra vida y de nuestra cultura y de nuestra historia imprescindible. Gracias, Iván, de verdad que sí. Gracias a ti, a Mandy, al programa por invitarme. Cómo no. Y nos vemos con el próximo trabajo.